El tema del día de hoy que vamos a estudiar es animemos al pueblo. Animar, alentar, amparar a los hermanos. Animar significa infundir vigor o energía moral a alguien. Incitarlo a una acción. Del latín animus, que significa soplo. Amparar, defender, proteger, guardar. Ánimo también tiene mucha relación con lo que es el humor de la persona. Mal humor, buen humor de la persona. Esa es parte del ánimo. El ánimo también se entiende como el alma o sustancia espiritual primordial de la actividad humana. Energía, vigor, esmero, esfuerzo, coraje, valentía, osadía, anhelo, interés e intención, inteligencia, razonamiento, propósito, disposición que se encuentra a alguien como feliz o triste, llamado también estado de ánimo. Estado emocional de una persona también lo entendemos como ánimo. Igual la fuerza moral y energía que impulsa a la actividad, la intención o voluntad. Es así que el ánimo es la condición que tiene una persona en su humor para emprender algo o para dejar de hacer algo también. Y es así que cuando hablamos de animar al pueblo es de transmitirle esa energía, esa fuerza, recargar esas baterías del pueblo o de las personas para que éstas puedan emprender algo. Especialmente cuando hablamos de animar al pueblo de Dios en este caso, es precisamente infundirle, transmitirle esa energía que la palabra de Dios nos da, que los testimonios de los milagros y prodigios que Dios ha hecho infunde en esas personas a renovar sus energías y a darle un ánimo positivo para poder continuar en ese camino, en esa carrera que Pablo nos habla en las Sagradas Escrituras. Es una carrera que no tiene más fin que cuando nos presentamos a la presencia del Señor. Todos necesitamos de esa energía en uno y en otro momento de nuestras vidas. Y vemos cómo así el Señor Jesús, cuando vino a este mundo, cuando se convirtió Dios hecho hombre, vino a dar una nueva estructura y una nueva dimensión de energía a la transmisión de la palabra de Dios. Antes de Cristo, la ley, que era la que regía la vida del pueblo de Dios, era impositiva, que decía no puedes hacer, no debes hacer, debes hacer esto, y el pueblo no podía salirse de esto. Y precisamente Dios, al darse cuenta de que como seres humanos éramos incapaces de cumplir la ley, fue que Él en su misericordia y en su gracia, y con ese gran milagro de amor, nos envió a su Hijo amado, a su unigénito, para que viniera a redimir los pecados, las culpas, las faltas del pueblo y darnos de esa manera una nueva esperanza, una nueva fuerza, una nueva energía para revitalizar la oportunidad del pueblo de poder alcanzar la misericordia de Dios, la vida eterna y la salvación. Vemos cómo precisamente el Evangelio significa un Evangelio de buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias, no malas noticias. Y vemos cómo en algunas congregaciones, tal vez, se habla de imponer al pueblo de Dios cargas que ni siquiera los que las pregonan les pueden llevar. Y es así como muchas personas no se animan a entrar al reino de Dios porque ven esto como algo imposible de alcanzar. Porque como humanos a veces se le meten doctrinas de hombres a la palabra de Dios y a la gente se le dice, si va a aceptar a Cristo, pero tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de comer esto, tiene que dejar de ir tiene que dejar de vestirse así, tiene que vestirse de esta forma, y se le imponen un montón de reglas y doctrinas humanas que desaniman al pueblo a entrar, a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y es así como, lo dije anteriormente, el Evangelio de Cristo es el Evangelio de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de noticias positivas, noticias que transmiten e inculcan e infunden esperanza, gozo, paz,
paciencia, templanza y fortalecen el humor de las personas para poder seguirse esforzando a que cada día, cada 24 horas, seguir caminando y avanzando en esa carrera de la cual nos habla Pedro. Vamos a leer en la palabra algunos versículos en donde nuestro Dios mismo nos da palabras de aliento, palabras que animan al pueblo, y vemos cómo cuando el pueblo y las personas están verdaderamente animadas, logran cosas que jamás se habían imaginado, alcanzan circunstancias, logran batallas, ganan batallas, alcanzan metas que se habían trazado, que quizás las habían visto imposibles, pero el ánimo que se les infundió levantó esas energías, levantó esa moral, esa fe, esa esperanza, para que el pueblo pudiese alcanzar grandes cosas que Dios había prometido para ellos. Así que vamos a ir primero a Salmo 46:1, porque animar, como les decía en el preámbulo de esta enseñanza, tiene mucha relación con alentar, con amparar, con defender, con proteger, con guardar. Vemos en Salmo 46:1, dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dios habita en su ciudad, hace cosas maravillosas y dice: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas palabras animaban y animan hoy al pueblo de Dios a estar tranquilos, a estar relajados, a no preocuparse, a no tener temor ni miedo de lo que pueda acontecer, porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Eso levanta nuestro humor y también infunde el crecimiento de nuestra fe y de nuestra esperanza y de nuestro gozo. Vamos a ir también a Salmo 59:16. Dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Igualmente, vamos a ir a Deuteronomios 1:38, donde el Señor le dice a Moisés: a Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel herede la tierra prometida. Aquí se refiere el Señor a la tierra prometida y le dice a Moisés que anime a Josué. O sea, no solo por las cualidades personales que tenía Josué, pero Dios, como es Dios, sabiendo la debilidad del ser humano, de nosotros los seres humanos, le dijo a Moisés: anímale, o sea, levántale, transmítele esa energía, ese optimismo, ese entusiasmo para que él encabece al pueblo de Israel y lo lleve a heredar la tierra que él le había prometido. ¿Cuántas veces hemos desanimado a nuestros hijos? No a las congregaciones, a nuestros hijos. Cuando les decimos que son tontos, que no sirven para nada, que no van a llegar a ser, que van a ser vagos, que van a llegar a ser borrachos, que van a llegar a ser drogadictos, que no van a llegar nunca a graduarse en una universidad, que nunca van a triunfar en la vida. ¿Cuántos padres cometemos esos grandes errores, desanimando a nuestros hijos? ¿Cuántos pastores o sacerdotes desaniman a sus congregaciones cuando les dicen que no tienen capacidad de resistir tentaciones, que no tienen capacidad de superar circunstancias o obstáculos en la vida? ¿Cuántos pastores, líderes, desaniman a sus esposas o a sus cónyuges, esposos que son pastores? Es algo en lo que debemos de reflexionar. Dios nos manda a animar a su pueblo. Nos manda obviamente a animar a nuestras familias, a levantar su ánimo. Obviamente habrá en nuestras familias personas con una autoestima demasiado alta y también hay que tener cuidado para que no se desborden, para que no se vayan a creer lo que no son. Porque una cosa es tener buen ánimo y otra cosa es creerse más de lo que uno es en realidad o de lo que Dios tiene para la persona. Dice: el ánimo influye en el grado de fe, de esperanza, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de gozo, de templanza, de amor. O sea, el ánimo, buen ánimo o mal ánimo o desánimo, influye en el grado de estos frutos del Espíritu que cada uno de los que
creemos en Cristo y que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, se manifieste. Ese ánimo es importante. Si estamos desinflados, es como un neumático que solo tiene un poquito de aire, obviamente el vehículo con los neumáticos desinflados no va a avanzar con el mismo ímpetu y con la misma velocidad que si tuviese sus neumáticos bien inflados. Igual, una nave espacial, si no tiene el combustible adecuado, ni siquiera va a lograr pasar de las nubes. Entonces, requiere el combustible correcto y en la medida correcta. Así es el ánimo. El ánimo es un combustible para el ser humano. Es un combustible que nos permite realizar cosas increíbles que ya otros hombres han realizado, incluso muchos de ellos que ni siquiera son cristianos. Esos grandes descubrimientos científicos, el descubrimiento de la energía eléctrica, de la bombilla que transmite luz, del teléfono celular, de los medicamentos. ¿Ustedes creen que si esas personas se hubiesen desanimado, hubiesen logrado descubrir esos grandes inventos? Las naves espaciales, la aviación, los carros, desde la rueda, pues el invento de la rueda, que fue uno de los primeros descubrimientos, pero esas personas tuvieron que tener perseverancia, constancia, fe en lo que estaban haciendo, y para eso requirieron de alguien que los animara. Casi estoy seguro que alguien estaba cerca de ellos, animándolos a que no dejaran de seguir trabajando, de seguir analizando, de seguir investigando para lograr esos grandes descubrimientos científicos. Igual, en la vida cristiana, para que una persona avance, se requiere de otra que le esté hablando de la palabra de Dios, que es la energía que se transmite, para que esa persona pueda tener ese ánimo de cada día, cada 24 horas, cada 365 días, cada 7 días, esté esa persona avanzando, caminando, unas veces de manera lenta, pero otras veces rápida, dependiendo del grado de ánimo o de energía que se le transmita. Por eso que la palabra también manda a que nos congreguemos, porque cuando nos congregamos, cuando nos reunimos y cuando escuchamos la palabra, nos llenamos de ánimo. Mucha gente dice, yo he escuchado en varias congregaciones, que cuando van los domingos, los sábados, a congregarse, a reunirse, dicen, hoy cargamos las pilas para los 6 días que hacen falta para regresar el siguiente sábado o domingo a volver a recargar esas pilas. Y realmente no está equivocada esa frase, porque precisamente habla del ánimo, de esa energía. Vamos a ver, en Deuteronomio 3, 27, 28 dice, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente y al norte y al sur y al oriente. Mira con tus propios ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Igualmente, el ánimo debe de ser transmitido, porque es una doble vía, de la congregación a los pastores y a los líderes. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos sacerdotes, cuántos esposos o esposas se encuentran desanimados porque por la congregación, en vez de lejos de animarlos, más bien los desanima, los critica, habla mal de ellos, y estos líderes y estos pastores se dan cuenta de que se está hablando mal de ellos, y eso lo que hace es transmitirles desánimo, o sea, los hace más bien lejos de cargar esa energía, le da la palabra, le da el entusiasmo, más bien hace bajar esa energía emocional, podríamos decir, a los líderes. Deuteronomio 31, 1 al 8 dice, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, de edad de 120 años soy hoy día, ya no puedo salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasará este Jordán. Jehová tu Dios, Él cruzará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Le habla Moisés al pueblo. O sea, ese ánimo no era transmitido solo a Josué, sino también al pueblo. Porque si el pueblo, aunque Josué estuviese animado y el pueblo desanimado,
El desánimo trae miedo, trae temor, trae fracaso. Y vemos cómo este pueblo, con el gran ánimo, fue que conquistó, luchó, peleó y conquistó y derrotó y destruyó los pueblos que Dios había dicho que debían hacer. Dice, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ese es otro de los asuntos. Cuando hay desánimo, viene también la intimidación. Dicen las personas, pero, y a fulano de tal, le podría hablar de la palabra de Dios. Es que este señor es un empresario, o este señor es un alto funcionario de un gobierno. Pero si yo le hablo, yo no soy nada, yo soy menos que él, yo no soy profesional. Entonces la gente se intimida y deja de hacer lo que tiene que hacer porque hay desánimo en él. Igual en las congregaciones, igual en el mundo secular. Las personas que se consideran menos que nada nunca alcanzan ni logran nada. Porque el desánimo, aun cuando esas personas hayan estudiado, tengan la capacidad intelectual, tengan los conocimientos, pero si tienen desánimo, nunca logran alcanzar metas, ni logran hacer nada porque se sienten menos que capaces de lograr alcanzar esas metas. En Nehemías 4:6 vemos cuando el pueblo de Israel reedificó el muro. Dice, y edificamos el muro y todo el muro quedó unido hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Igual, gobernantes desanimando a sus pueblos, gobernantes hablando y predicando circunstancias adversas, causando temor a los pueblos. Gobernantes que lejos de infundirle ánimo, buen ánimo a sus coterráneos o a sus pueblos, más bien les hablan de posibles desastres, de posibles ataques terroristas, de posibles circunstancias atmosféricas que los van a dañar. Entonces, obviamente, el pueblo se desanima, se atemoriza y eso trae como consecuencia que esas malas cosas que se han hablado muchas veces alcanzan a esos pueblos. No porque las condiciones estén, sino porque el ánimo de esos pueblos hacen que dejen de trabajar, que dejen de esforzarse, que dejen de luchar y se intimidan. Vemos cómo el pueblo de Israel tuvo ánimo y ese ánimo hizo que aún contra todos los enemigos que tenían a los alrededores, que los podían matar, destruir, ellos levantaron el muro. Y bien, vemos también en Proverbios 18:14 dice, el espíritu del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, aunque físicamente alguien esté enfermo o tenga una discapacidad física, si tiene buen ánimo, rompe cualquier barrera, logra cualquier meta, alcanza cualquier meta. Pero una persona, aunque esté con todos sus miembros en buenas condiciones, sus miembros corporales y mentales, y tiene mal ánimo, tiene depresión, temor, ansiedad, esa persona está predispuesta al fracaso. Y es así como nosotros, los cristianos, somos los llamados a animar a estas personas, a hablarles en primer lugar de la palabra, del evangelio, de Cristo Jesús, de las buenas nuevas, para que estas personas cambien su pesimismo por optimismo, su desánimo por ánimo y puedan luchar esa gran carrera de la fe que Pablo nos enseñó en la palabra y que hay que transitarla desde el día que nacemos hasta el día que Dios tiene previsto pues, llamarnos a su presencia. Vemos Mateo 9:22, hablando el Señor Jesús. Dice, mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Miren cómo el Señor Jesús le dice a la mujer, aquella mujer que había estado enferma por muchísimos años y que no había probado de todo y no había podido ser sanada. Y le dijo al Señor, ten ánimo, o sea, levanta tu moral, levanta tu fe, tu esperanza, porque ha sido sanada. Y en Mateo 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Cuando los apóstoles lo vieron venir, creían que era un espíritu, que había la tempestad en el mar. Y les dijo él, cobrad ánimo, no teman, porque los discípulos estaban teniendo miedo por el desánimo, porque vieron las circunstancias y las circunstancias eran adversas.
y ellos se desanimaron. Pero el Señor les dice, tengan ánimo, yo soy. En Marcos 6:50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened buen ánimo, yo soy, no temáis. La misma circunstancia narrada de los discípulos. Luego en Hechos 23:11 dice, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y luego le dice en el mismo Hechos 27, 23 a 44, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mire, los maridos no hallaban qué hacer, estaban desanimados con la tempestad, con una nave que no podían controlar, y Pablo les dice que no teman, que cobren ánimo, que tengan buen ánimo. El ánimo hace que las personas le da la energía y les da la fe, la certeza y la convicción a las personas para hacer las cosas que tienen que hacer, para alcanzar las metas que tienen que alcanzar. Y vemos en Filipenses 2, 19, 23, dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo de igual ánimo y que tan sinceramente esté interesado por vosotros. Ven aquí Pablo cómo describe a Timoteo, un hombre, dice, de buen ánimo, y que a ninguno, dice, tiene por igual ánimo, que tan sinceramente esté interesado por vosotros. O sea, el ánimo es importante, buen ánimo, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, para que las personas puedan trabajar, hacer sus tareas, tanto espirituales como las tareas que corresponden a cada una de las congregaciones. Así es que debemos de trabajar infundiendo siempre el buen ánimo a las personas. Y vemos en 1 de Pedro 5, 2 y 3, dice el Señor, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los rebaños del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces dice aquí, sino con ánimo pronto, o sea, estar despierto, estar listo uno, como las personas que son líderes de las congregaciones, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estar listos, con buen ánimo, prestos, a ver qué es lo que le pasa a Pedro, qué es lo que le pasa a Jorge, qué es lo que le pasa a Carlos, qué es lo que le pasa a Marcos, qué es lo que le pasa a Juanita, qué es lo que le pasa a Patricia. Eso es el buen ánimo, prestos para ver qué es lo que está sucediendo con ellos, transmitirle la palabra, darle buen consejo para levantar el ánimo de cada uno de los miembros de las congregaciones. Igual debe ser en las familias. Vemos cómo también el animar tiene relación con consolar, con transmitir consuelo a las personas. Vemos en 1 de Tesalonicenses 4:18, dice el Señor, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras, o sea, con la palabra del Señor. Y esto es correcto y es preciso lo que esta palabra nos enseña, nos demuestra. Debemos de consolar, porque a veces cuando alguien comete un error, porque todos somos humanos y todos pecamos de una u otra forma, pero en muchas congregaciones lo que hacemos es más bien juzgar a los hermanos y les terminamos de botar el ánimo y esas personas terminan regresándose al mundo y a veces perdiéndose por culpa de nosotros, porque lejos de haberles ido a animar a retornar y ponerse a cuentas con el Señor, más bien los hemos terminado de empujar para que se vayan al mundo, porque los hemos desanimado al prejuzgarlos, al criticarlos, al hablar mal de ellos. Vemos en 1 de Tesalonicenses 5:11, la palabra dice, por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Y en 1 de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente,
que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto, obviamente, no es que los líderes o los pastores o las personas encargadas de las congregaciones no exhorten, no, es así, hay que exhortar, pero hay que exhortar con amor, no exhortar con crítica, no exhortar con prejuzgamiento de las circunstancias o de la condición de la persona, porque eso es lo que hace cuando no se exhorta en amor, sino que con palabras duras y palabras fuertes. Lo que hacemos es terminar de destruir el corazón herido de esa persona que ha tenido problemas o que ha caído en un pecado o que simple y sencillamente se ha debilitado su fe. Si nosotros venimos y le decimos a una persona con palabras duras y no en amor, la exhortación, lo que va a ocurrir es que lejos de animar a esa persona, lo que vamos a hacer es que la vamos a mandar de regreso al mundo a seguir pecando y quizás a perderse. Y obviamente dice esta palabra también acá que hay que trabajar, dice, consolar a los de poco ánimo, a los que están sin esperanza, a los que están afligidos, a los que tienen problemas y que tienen tantos problemas del pago de la energía eléctrica, el pago del préstamo de la casa, el pago del préstamo del carro, el pago de la universidad de los hijos, y quizás lo despidieron del trabajo. ¿Usted cree que esta persona puede tener buen ánimo? La persona siente quizás que el mundo se le ha venido encima. Es ahí el trabajo de nosotros como hermanos, como congregación, de ir donde estas personas, de transmitirle energía, de transmitirle la palabra, para que esta persona se reanime y crezca su fe, crezca su fortaleza, crezca su esperanza en las promesas que hay en la palabra. Porque una persona con bajo ánimo o con desánimo, esa persona obviamente se olvida o no hace suyas esas promesas que Dios nos ha hecho de que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro proveedor, que Él ha pagado todas nuestras deudas, que Él abrirá las ventanas de los cielos para bendecirnos hasta sobreabundar, que nada nos faltará, que nada nos dañará, que Él nos librará de nuestros enemigos. O sea, todas esas promesas, una persona con desánimo, y nosotros venimos y la juzgamos y le bajamos más todavía el ánimo, esa persona no va a ser suya esas palabras. Y le vamos a terminar de matar la fe o de bajar el nivel de fe, el nivel de esperanza, el nivel de gozo, de paciencia, de paz, de amor incluso a esa persona. Santiago 1, 8, 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es la antítesis, el doble ánimo. Entonces dice, sí, lo puedo todo, y solo sale, no, ya no puedo, ya es que no, porque aquel es más grande, y aquel sabe más, y el producto que vende aquel es más fino y más barato, el mío no sirve, o es de menor calidad. O sea, personas que dudan demasiado, que dice una cosa, sube, pero rapidito está otra vez desanimada. Esto en todos los aspectos, ¿verdad? En los aspectos de negocio, en los aspectos de la iglesia, en los aspectos del amor también, de conformar una familia, las muchachas que están solteras, los muchachos que están solteros, ¿verdad? Que dicen, no, es que no, es muy bonita para mí, o es muy bonito para mí, no lo voy a poder alcanzar, o yo soy muy chaparra y él es muy alto, o yo soy muy gorda y él es muy flaco. O sea, todas estas cosas hay que irlas desechando. Y las personas de doble ánimo que hoy dicen sí, y en el mismo momentito, ni siquiera esperan 24 horas, en el mismo momento, sí, pero no se puede. Entonces, estas personas son las que Dios dice que no verán su gracia, que son personas, dice, que no van a recibir nada de Dios, porque creen en el momentito y a los 5 segundos ya no creen. Dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que hablábamos anteriormente, a las personas, todos debemos de trabajar en esa área, de evitar ser personas de doble ánimo. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Y obviamente también cuando nosotros nos tracemos una meta, sea en las cosas las espirituales, sea en los negocios, sea en los asuntos familiares, sea en los asuntos de gobierno, en cualquier asunto de empleo, lo que sea,
debemos de luchar hasta lograr esa meta, sin escuchar, porque obviamente son más los que nos transmiten o nos quieren transmitir desánimo que los que nos animan. Y es así, como dicen que detrás, hay un refrán muy popular que se usa en muchas partes del mundo, que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y esto tiene su sabiduría, porque obviamente un gran hombre que ha inventado o descubierto cualquier cosa científica, detrás de él tuvo que haber alguien diciéndole, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. Cuando se va al banco a solicitar un préstamo y le dicen no es sujeto de crédito, va al otro banco y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y no desmaya. Igual, el que está haciendo una investigación científica, el que aceptó alguna vez, como todos nosotros lo hicimos, a Cristo Jesús, hay momentos que la gente le dice, no, y usted es cristiano, y mire los problemas que tiene, que ya le van a quitar su casa, que ya va a perder su carro, que mire su hijo es borracho o es drogadicto y usted no es cristiano. Gente que nos quiere desanimar, pero nosotros no vemos las circunstancias, nosotros creemos en la palabra que Dios nos da, y es por eso que es importante que estemos constantemente nutriéndonos de la palabra de Dios y congregándonos para animarnos unos a otros y no caer a la tentación del enemigo, porque el enemigo con esto nos tienta a que tiremos la toalla, a que nos vayamos de las congregaciones y que nos olvidemos de Cristo Jesús y de la salvación que Él nos ha dado. Entonces, no permitamos que nos desanimen. Ahora, es importante también, vamos a ir a Santiago, dice animar a hacer lo bueno. Es importante animar a hacer lo bueno y no a hacer lo malo, porque también hay gente que anima a hacer lo malo. Hay gente que forma grupos, mira, vamos a ir a saltar tal banco, o mire, vamos a hacer esto y vamos a ir a robar tal cosa, o vamos a hacer esto y anima a la gente a ir a matar a alguien. O sea, hay dos tipos de ánimo: el ánimo para las cosas buenas, el ánimo para las cosas malas. Y es así también, fíjense cómo es importante el ánimo que los deportistas han comprendido, y las personas que trabajan en estos temas de deporte han comprendido que el ánimo es importante para subir el espíritu y la fuerza y la energía de sus equipos en las competencias. Y es así como vemos en los estadios de fútbol o de béisbol o de cualquier otro deporte, los seguidores de cada uno de esos equipos echando viva, ¿verdad? Y gritando y viva y echando hurras y todo eso, porque eso levanta el ánimo de los jugadores. Es así igual, debemos de ser en las congregaciones. Todos debemos levantar el ánimo unos a otros, echar vivas, motivar a los pastores, a los líderes y a todos los miembros de la congregación a seguir adelante, a esforzarse, a ser valientes. Dice, vemos también en la palabra cómo otros pueblos bajaron su ánimo ante el temor que Dios puso en ellos del pueblo de Israel y perdieron las guerras y Israel le ganó. Vemos en Josué 9:11, dice, mas antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado donde ellos estaban y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros. ¿Ustedes creen que este pueblo iba a tener la capacidad de enfrentar a Israel en una guerra? Estaban atemorizados, con solo lo que habían, los rumores que habían escuchado, estaban listos y servidos para perder la guerra. Esa es la pregunta que debemos de hacernos nosotros cada vez que viene una palabra de desánimo, o por la televisión, o por la radio, o por los medios de comunicación impresos, como revistas, periódicos. Todos los días a los cristianos nos inundan, nos bombardean con palabras de desánimo. Sube el combustible, sube el precio, el costo de la energía eléctrica, los impuestos van a subir, que el fenómeno del niño, que ya pasó ese, pero ahora viene el de la niña, que va a haber sequías, que no hay empleo, que la criminalidad ha aumentado. O sea, todo eso es un bombardeo que el enemigo utiliza para bajar el ánimo del pueblo de Dios, a que nosotros digamos, bueno, pero si van a subir los impuestos, si va a subir el precio de la energía, si va a subir los combustibles, ¿yo cómo voy a vivir? Ese es el interés del enemigo, de los enemigos de Dios, desanimar a su pueblo. Vemos acá cómo Israel, fíjense bien, en el versículo 11, siempre
siempre de Josué, dice: al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Imagínense que con solo haber escuchado todas esas noticias, el pueblo ya habían rendido, ni siquiera lucharon, estaban entregados. Dice también: Israel le tuvo miedo a otros pueblos. Dice en Deuteronomio 1:28, dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón diciendo: este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son más grandes y están amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Esto es cuando fueron los espías, los 12 espías, entre ellos iba Caleb y Josué, a ver, a explorar qué es lo que había, qué pueblos habían ahí en la tierra prometida. Y los 10 de ellos regresaron, más bien hicieron desfallecer el corazón y la voluntad del pueblo al darle noticias malas y decirles que era imposible que conquistaran eso, porque eran hombres grandísimos y grandes murallas. Eso desanimaron al pueblo de Israel. Entonces es importante ver también, y vamos a leer finalmente unos versículos que son versículos para animarnos, para que cada día lo podamos tener en nuestras casas y leerlos. Lucas 12:31 dice: busquen más bien su reino y lo demás se les dará por añadidura. Mateo 11:28 dice: estos son versículos de promesas del Señor que nos animan cada día, cada mañana a poder iniciar ese día y concluirlo con la ayuda de Él. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Romanos 8:28 dice: sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Primera de Pedro dice 1:6-7, dice: por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perfecto purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Y Mateo 10:29-31 dice: ¿acaso no se venden un par de pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el conocimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pajarillos. Estas son algunas de las promesas que hay en la palabra de nuestro Señor, que nos animan cada día, cada 24 horas, a trabajar, a esforzarnos, a ser valientes, a no tener temor, porque el temor es el peor de los enemigos del buen ánimo. Así que todos trabajemos, esforcémonos, seamos valientes, transmitamos la palabra, que es transmitir el buen ánimo, no solo a las congregaciones, sino también a nuestras familias, a los que no conocen a nuestro Señor Jesús, a todos los pueblos del mundo, porque esa es la gran comisión que Él nos ha mandado. Finalmente, vamos a hacer una oración por aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes y que quieren tener esa esperanza que tenemos nosotros, tener ese buen ánimo que tenemos nosotros, ese gozo, ese amor, esa alegría, esa paz. Tenemos al Señor Jesús. Así que los que no lo tienen, que no lo han aceptado como su Señor y Salvador, les vamos a pedir que inclinen sus rostros y repitan con nosotros: Señor, que estás en los cielos, este día venimos, Señor Jesús, a darte las gracias por tu misericordia, por ese sacrificio vivo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, por esa sangre que derramaste para pagar por todos mis pecados. Hoy, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te invito a entrar a mi casa, a mi corazón. Te invito a que seas tú esa fuente de energía viva que anime todos los días mi existir. Mi Padre, gracias porque en ti descanso, en ti reposo y en ti confío, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que los que han orado el día de hoy con nosotros pueden ver en sus pantallas las direcciones de correo electrónico, telefónicas, para que nos informen y podamos conocer un poco más de ustedes. Que la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean en todos sus hogares.